Lo decíamos antes, estamos reflexionando sobre si a Pekín, si a quienes manejan los designios de la segunda economía del mundo, de ese ejército grandísimo nuclear con tantos intereses, más de 9 millones de kilómetros cuadrados, 1.400 millones de personas, le conviene que gobierne el próximo año, que ocupe la Casa Blanca Kamala Harris o Donald Trump. Álvaro Tejero García, analista del Centro del Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí. Un placer, Álvaro. Lo primero, por posicionarnos, ¿a quién crees tú que prefiere China en la Casa Blanca? Desde mi punto de vista, a Donald Trump, aunque muchos pueden no estar de acuerdo. ¿Y las razones cuáles son? ¿Qué razones ves tú para que China tenga esa preferencia? Pues las razones de esto estarían, sobre todo, si nos centramos en la naturaleza de la competición en la que nos encontramos ahora mismo. Si se concibe como una competición para el liderazgo del orden internacional, entonces a China le conviene mucho más tener a alguien que haga, por así decirlo, su trabajo por ellos. O sea, un Trump que con su abierta hostilidad hacia el multilateralismo, las alianzas y su hostilidad hacia el libre comercio pueda, por así decirlo, destruir esos aspectos del orden antes de que China pueda volverlos a construir. Claro, porque al final lo has puesto sobre la mesa. En realidad, aunque muchos de los argumentos que se enarbolan contra China sean de índole económico, de balanza comercial, pero en realidad se está compitiendo por la hegemonía mundial, ¿no? Por ser líder, por ese liderazgo internacional que al final ambas naciones siguen ansiando. Es su objetivo más relevante, ¿no? Exacto, concebir la competición como meramente económica no le sirve a nadie si quiere salir como el vencedor. Una competición estratégica incluye la economía, incluye el aspecto militar, incluye el aspecto diplomático. Sin embargo, requiere una armonización entre todos estos aspectos para poder salir con una gran estrategia, que es como nos referimos a ello, coherente. Y esto se ve sobre todo en cómo China eh, eh, tiene su estrategia. Si nos vamos a la lucha, a la parte de la lucha económica, siendo conscientes de que hay unos objetivos más profundos, pero en cuanto a preferencias, en cuanto a los dos candidatos, sabemos, es obvio porque es algo histórico, que fue Donald Trump quien lanzó la guerra de aranceles con China, que luego ha ahondado la administración demócrata, que ahora se le están llenando la boca de titulares al propio Trump, hablando de un 200% de aranceles a los coches chinos. Bueno, va sumando porque al final estamos en campaña, ¿no? Pero en cualquier caso, yo te leía una reflexión sobre estas medidas hasta ahora, que han sido obviamente un perjuicio económico para Pekín, pero que tienen otras derivadas, otras lecturas que quizá no son tan negativas, ¿no? Sí, sobre todo se podría hablar de dos. La primera es que los productos que no pueden entrar a aquellos países con aranceles no se desvanecen, no se van a la nada, sino encuentran otros mercados. En el caso de la guerra comercial lanzada por Trump durante su presidencia, sobre todo se vio en el comercio con la Unión Europea, que también está en boca de todos últimamente, y sobre todo también con la redireccionalización del comercio hacia lugares más cercanos, hacia Asia, hacia partes de África. Y luego la otra parte es una parte en la que estamos trascendiendo ya el aspecto meramente económico y hablando de estrategia. Es el contrato social, por así decirlo, en el que se basa el régimen chino, es uno de control político a cambio de crecimiento económico. Sin embargo, tras el desarrollo que ya ha tenido China, no puede tener las cifras de crecimiento apabullantes que tenía. Entonces, esta competición estratégica, esta guerra comercial, le indica a la población china que son una fuerza a tener en cuenta a nivel internacional y sirve como un nuevo contrato social, una nueva fuente de legitimidad para el gobierno chino.
Ujú. Además, China, que sabemos no da puntada sin hilo, apoya claramente la autonomía estratégica para la Unión Europea, para Europa, que es otro debate que está sobre la mesa hace mucho y que tiene destacados defensores como Macron. El caso es que si Europa deja de ser seguidista, una herramienta como ha sido durante las últimas décadas, desde la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, eso no puede interpretarse más que como un beneficio estratégico para China, ¿no? Porque termina por restar capacidad, ¿no?, de actuación a Estados Unidos en el panorama internacional. Exacto. Además, a China le beneficia cualquiera de los dos posibles escenarios de autonomía estratégica. Uno en el que exista esa autonomía estratégica de verdad, en el que la Unión Europea tenga esas capacidades internacionales para actuar como un poder medio, que es lo que debería ser a nivel internacional. Pero a China también le beneficia el escenario mucho más posible en el que haya una autonomía estratégica forzada, o sea, una deriva estratégica, como la he decidido llamar en mi artículo. Una deriva estratégica en la que no tenga ese seguidismo de Estados Unidos, porque Estados Unidos no requiera ningún seguidismo por su parte, pero no tenga las capacidades para llevar a cabo una política de potencia media. Entonces, ambos aspectos le dan a China sentido. Sabemos, por un lado, que una cuestión especialmente candente y especialmente delicada para China y para su proyección regional, y a la inversa para Estados Unidos, para evitar y para contener a China, es el statu quo de Taiwán. No se reconoce la independencia, no se reconoce el Estado, pero no se quiere cambiar ese statu quo. Entonces, ¿cómo se puede analizar desde un punto de vista externo a la realidad estadounidense que en una entrevista con Bloomberg el propio Donald Trump haya respondido con un rotundo no? Así defendería a Taiwán, porque esto en principio le va a gustar a China, pero no sé si se llevaría a cabo o es otro más de sus argumentos electorales, ¿no?, para justificar que no se gastaría más dinero en el exterior. Sí, aquello que nos puede indicar ese aspecto económico es las razones que dio después por ese no. Es por el tema de los microchips y es por el tema del gasto en defensa. Estos han sido argumentos clásicos por parte de Trump. Sin embargo, yendo ya a la factibilidad de esta política, hay que pensar en cómo funcionan los aparatos de política exterior estadounidense. Existe un llamado blob y se llama así por la dificultad de ir contra él. Es aquella burocracia que tiene no solo intereses creados en ciertas políticas, sino que tiene una convicción estratégica general mucho más resistente a una sola presidencia de un solo hombre. Al final eso es una herramienta quizá hasta de defensa, ¿no?, de la propia institucionalidad del aparato estadounidense, ¿no?, para evitar que alguna excentricidad o que algún interés espurio de un particular cambie una tónica. Sería como el equivalente casi a un pacto de Estado, pero interno, ¿no?, casi burocrático. Sí. Y yo creo que el caso de Taiwán es uno de esos. La ambigüedad estratégica, que es como se llama la política estadounidense para con Taiwán, es algo que está tan incrustado dentro de la burocracia, tan incrustado dentro de la manera de hacer política exterior en Asia-Pacífico de Estados Unidos, que no es tan fácil de cambiar simplemente con un par de memorándums por parte de un presidente. Además de que tampoco sabemos a ciencia cierta si ese no rotundo de la entrevista es electoralismo o es una declaración de intenciones real. Tendremos entonces al final, salga quien salga, una China que seguirá apostando por una suerte de colonialismo económico, por ese acuerdo, ese tender puentes hacia el sur global como elemento de contrapeso frente a la forma en la que mantiene su hegemonía Estados Unidos. Bueno, la calificación de colonialismo es discutida y discutible, pero sin duda es su mayor activo estratégico. China sabe que no tiene gran atractivo político, China sabe que no tiene gran atractivo como aliado, de hecho tiene una política con más de 40 años de legado de no alianza. Entonces necesita una carta sobre la mesa y la que mejor ha jugado y la que más ha jugado es la economía. Eh, Todos sabrán del Banco
inversión en infraestructuras de Asia, todos conocen la nueva ruta de la seda. Además, estas instituciones están orientadas hacia el sur global, que es lo que China considera como el gran campo de batalla que decidirá la competición estratégica. Y creo que hemos perdido el sonido. Lo vamos a dejar aquí, viendo Álvaro, que porque se nos Onome acaba el mismo, tiempo y, bueno, con tus reflexiones yo creo que ha quedado clara tu postura. Analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, ha sido un placer hablar contigo. Hasta la próxima. muchas gracias, hasta luego. Y lo que nosotros respecta, hemos llegado hasta aquí en esta edición de